Palabra la asambleísta Joana Ortiz Villavicencio por un tiempo máximo de 30 minutos. Gracias, señor presidente, encargado, colegas asambleístas, ecuatorianas y ecuatorianos que siguen esta sesión a través de los medios legislativos. Nuevamente, la imagen de la Asamblea Nacional se ve cuestionada por el accionar ilegal e inmoral de una de sus integrantes. Es inadmisible, compañeros asambleístas, que mientras el pueblo ecuatoriano vive día a día la inseguridad, la falta de empleo y oportunidades, la permanente vulneración a sus derechos humanos, esta asamblea dedique su tiempo a depurarse constantemente a sí misma. Pero es necesario hacerlo, porque incluso la crisis institucional que vive el país se debe en gran parte al asambleísta Yori, que ante cada decisión de este pleno ponía acciones de protección. Y digo esto por lo que sucedió esta mañana. El día de hoy, este pleno tiene en sus manos el deber para con nuestros mandantes de transparentar el accionar de los legisladores y de hacer respetar esta institución que es la primera función del Estado. Señor presidente, solicito se sirva a disponer que por secretaría se dé lectura al artículo 163, inciso 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, procedemos. Artículo 163 sobre las prohibiciones a las y los asambleístas, numeral 4. ¿Inciso o numeral asambleísta? Inciso 4, artículo 163, Gracias. inciso 4. Gracias. La o el asambleísta destituido quedará inhabilitado para ejercer cargo público por 2 años. Hasta ahí el texto del inciso 4, señor presidente. Artículo 163, numeral 4, ¿sí? El artículo 163, numeral 4. Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. Hasta ahí el texto. Gracias, señor secretario. La norma es clara. Está prohibido que los asambleístas nos beneficiemos de cuotas, aportes, contribuciones no debidas por parte de los servidores que trabajan en la asamblea. Y quiero aclarar aquí un punto que dijo la asambleísta denunciada. A ustedes, asambleístas y al pueblo ecuatoriano, la denuncia presentada por la asambleísta Holguín nunca fue juzgada, porque jamás fue tratada en el CAL. Le recuerdo que usted se negó a tratarla. No le convenía que la investiguen, porque sabía que cometió una ilegalidad y usted mismo dejó fenecer el tiempo. Por lo tanto, esta denuncia es totalmente procedente y por eso el Comité de Ética ha llevado a cabo esta investigación. Compañeros legisladores, como todos ustedes conocen, el Comité de Ética fue creado para investigar y sancionar las acciones ilegales, antiéticas e inmorales de los asambleístas que hayan incurrido en las prohibiciones previstas en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 127 de la Constitución. Dados los hechos penosos y públicamente conocidos que empañaron la imagen de la primera función del Estado por el actuar inmoral de unos cuantos ex legisladores corruptos que con su conducta pusieron en tela de duda el trabajo honesto y correcto de la mayoría de quienes estamos en este momento presentes en el Pleno de esta Asamblea Nacional. En el caso particular que hoy nos convoca, el Comité de Ética investigó 2 elementos. El primero, si la asambleísta Guadalupe Yori se benefició de aportes o contribuciones no debidas. Y 2, si las mismas fueron entregadas por personas que a la fecha de los hechos
tenían la calidad de servidores legislativos de la Asamblea Nacional, que es la primera función del Estado, y que además la asambleísta Yori ostentó la presidencia de esta asamblea y que en calidad de autoridad nominadora, representante legal, judicial y extrajudicial de esta función legislativa. Por tanto, compañeros asambleístas, la mayoría del Comité de Ética con objetividad ha recogido y analizado los elementos de convicción que presentamos dentro del proceso para demostrar la responsabilidad del asambleísta Yori en este caso de diezmos. Las pruebas han sido tan contundentes que el mismo presidente del Comité de Ética, integrante de la bancada de Pachacutic, no votó en contra del informe, sino que se abstuvo. Y el representante de la bancada oficialista ni siquiera participó en la sesión de aprobación del informe de destitución de la legisladora Yori que hoy estamos debatiendo. Pero vamos a los hechos. Ojalá y la asambleísta Yori hubiese participado en el Comité de Ética. No fue, no dio la cara, no le respondió al pueblo ecuatoriano por sus actos ilegales e inmorales. En julio del año 2021, la asambleísta Yori, en su calidad de presidenta de la Asamblea Nacional, dispuso la renta de un vehículo de lujo para su movilización personal. Colegas asambleístas, aquí no se está cuestionando si la renta de un vehículo es un acto ilegal o no, o si debió existir una disposición por escrito para llevar a cabo un acto ilegal, o si la renta del vehículo se debió hacer por mecanismos de contratación pública, como reiteradamente la denunciada a través de su defensa ha tratado de direccionar para desvanecer su responsabilidad en este proceso. Lo que importa aquí, señores asambleístas, es que servidores legislativos fueron obligados a destinar su salario mensual para rentar un vehículo para beneficio de la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, hecho que no solo es ilegal, sino que es inmoral y antiético, lo cual ha sido demostrado contundentemente con las pruebas que hemos aportado durante el proceso. Señor presidente, tengo preparada una presentación que me gustaría autorice su proyección, por favor. Señor secretario, proceda, por favor. Está autorizado, señor presidente, conjuntamente con el equipo directo del asambleísta Ortiz. Gracias, señor secretario. Entonces, colegas legisladores, la primera cuestión verificada es que los ex servidores y la servidora involucrados en la renta del vehículo de lujo para uso personal de la asambleísta Guadalupe Yori sí estaban en funciones durante el periodo de julio, del 1 de julio al 6 de agosto del 2021. Las siguientes personas: Paul Fernando Abad Cordero, Gloria Belina Larenas Martínez, Carlos Alberto Cadena Cañizares y Roxana Elizabeth Mesa Ceballos sí fueron funcionarios conforme las certificaciones dadas por el abogado Carlos Parra, coordinador general de Talento Humano. Esta información que fue enviada por el coordinador de Talento Humano de esta institución se vincula con las certificaciones y la versión del asambleísta Augusto Guamán, quien en un proceso de fiscalización en el ejercicio de sus funciones solicitó información a la Presidencia de la Asamblea Nacional y al Servicio de Rentas Internas, lo cual confirma y ratifica que los servidores Paul Abad, Carlos Cadena, Gloria Larenas y Roxana Mesa contrataron y pagaron el servicio de renta del vehículo marca Ford Explorer color negro de placas PDM 4156. Ustedes pueden ver en pantalla los montos que destinó cada uno de los servidores legislativos y las facturas que salieron a su nombre. Entonces es mentira, señora Yori, que no hay facturas o que no hay pruebas. Aquí está certificado por el SRI y por la Asamblea Nacional que estos funcionarios prestaron sus servicios en la época en la que usted fue presidenta y que además cancelaron el vehículo
de lujo en el que usted se movilizó en el mes de julio y agosto del año 2021. Todo esto suma un total de $3.373.96 que funcionarios legislativos dieron de su salario mensual, que viene de fondos públicos, por cierto, para rentar y cumplir y satisfacer un capricho de la presidenta de ese entonces, asambleísta Guadalupe Llori. Ahora, colegas asambleístas, cuestiono a ustedes lo siguiente: ¿qué asambleístas o funcionarios legislativos que trabajan junto a ustedes en sus equipos de trabajo alquilan vehículos de lujo o de alta gama los fines de semana para su movilización? Porque esto es lo que nos quieren hacer creer la asambleísta denunciada, insultando a la inteligencia de los asambleístas que están en este pleno, del pueblo ecuatoriano y de todos quienes están siguiendo esta sesión. Con esta información de talento humano se verificó que las 4 personas vinculadas con la renta del vehículo por disposición del asambleísta Llori para su uso exclusivo fueron servidores legislativos en el periodo en el que la denunciada fue presidenta de la Asamblea Nacional, de acuerdo también a una certificación dada por la Secretaría General, es decir, del 15 de mayo del 2021 al 31 de mayo del 2022. La asambleísta denunciada afirma que las atribuciones y responsabilidades otorgadas por ley mientras fue presidenta de la Asamblea Nacional le eximen de toda responsabilidad por haber sido delegadas mediante una resolución el mismo 15 de mayo del 2021, pretendiendo desplazar toda culpabilidad e incriminar a una de las víctimas, a la señora Gloria Larenas, ex administradora general, desconociendo que el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 71 relacionado a efectos de la delegación, determina como efectos de la delegación que, 1, las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante y 2, la responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante según corresponda. Premisa que, de acuerdo al pronunciamiento vinculante del Procurador General del Estado de 12 de noviembre del 2008, dice que la responsabilidad administrativa es compartida entre el delegante y el delegado. Motivos que nos deben recordar, colegas asambleístas, que en el sector público nadie delega funciones o responsabilidades a personal que no es de su absoluta confianza. Y en esto la asambleísta Llori, que ha sido funcionaria pública en otras instituciones, debe tener de más experiencia y conocimiento en que este tipo de situaciones también la responsabilizan a ella al delegar estas responsabilidades. La asambleísta denunciada pretende evadir responsabilidades al intentar asumir que los servidores legislativos que rentaron este vehículo no fueron o no formaban parte de su equipo de trabajo o de confianza. Sin embargo, el artículo 12, numerales 12, 13 y 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Estatuto Orgánico y la estructura orgánica funcional de la Asamblea Nacional vigente a la fecha de los hechos demuestran lo contrario al establecer con absoluta claridad que es la responsable de nombrar y de remover a todo el personal de la función legislativa. Ahí ustedes pueden ver la estructura orgánica de la Asamblea Nacional y bajo qué dependencia están estas unidades o estas coordinaciones que fueron víctimas de la asambleísta Guadalupe Llori, en este caso, al haber destinado sus salarios, aportes para rentar un vehículo de alta gama. De esta manera, en el Comité de Ética se demostró, tal como ustedes pueden apreciar en este esquema, que la asambleísta Guadalupe Llori dispuso el alquiler irregular de un vehículo, el cual fue pagado por los funcionarios legislativos que aportaron con sus propios recursos producto de sus salarios mensuales para rentar el vehículo de lujo de uso exclusivo durante los fines de semana de la asambleísta Guadalupe Llori, y no solo para la renta del vehículo,
sino también para el pago del combustible del mismo. Los salarios de los funcionarios públicos vienen de fondos públicos, eso creo que ni siquiera existe duda en este punto. La asambleísta Yori se movilizó en el vehículo a las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Tungurahua y Orellana, de la cual ella es originaria incluso. Y también existen sobre esto recursos fotográficos, registros fotográficos del vehículo que estaba en el búnker, que es el único lugar donde desembarcan las autoridades de la Asamblea. Ahí está el vehículo rentado por los servidores legislativos y en el que se movilizó la legisladora Guadalupe Yori cuando era presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, compañeros asambleístas, no es que ella, pobrecita, no sabía en qué vehículo se movilizaba, ella no sabía de dónde venía este vehículo, ella sabía perfectamente porque fue ella la que lo utilizó durante los fines de semana y que incluso el 2 de febrero, recuérdelo, asambleísta Yori, usted reunió a los servidores legislativos que pagaron este vehículo en la sala VIP de la presidencia y les dijo que ya les iba a devolver el dinero y nunca lo hizo. Hasta el día de hoy no se resolvió y tampoco sancionó. Si usted no hubiese sido la que dispuso esto, hubiese de alguna forma tomado una decisión al respecto, pero no hizo nada, porque usted fue parte y usted fue la que dispuso la renta de este vehículo para su uso personal. Incluso en un evento público, usted mencionó que se movilizaba en un vehículo propio, en un auto propio. De acuerdo al documento suscrito el 29 de octubre de este año por el sargento Patricio Romero Rodríguez, analista de talento humano de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional, quien responde a uno de los pedidos de información del Comité de Ética, señala que luego de la revisión del Sistema Informático Integral de la Policía Nacional del Ecuador, el sargento segundo de policía, Freddy David Yuchacatota, fue parte del dispositivo de seguridad y protección de la asambleísta Guadalupe Yori entre el 15 de mayo del 2021 y el 31 de mayo del 2022. Este servidor policial es quien, conforme a la versión rendida por la servidora legislativa Roxana Mesa, constaba en el contrato de alquiler de vehículo como la única persona autorizada para conducir el automotor de lujo con placas PDM 4156, según el anexo A del contrato con fecha 23 de julio del 2021. Y no solo eso, sino que incluso recibió depósitos a su cuenta personal de parte de la señora Roxana Mesa por concepto de combustible para dicho automotor, con valores de $140 el 16 de julio del 2021 y de $120 con fecha 28 de julio del 2021. Es decir, que esta servidora legislativa no solo daba sus recursos para rentar un vehículo, sino también para pagar el combustible del vehículo en el que se movilizaba la señora Guadalupe Yori. Colegas asambleístas, todos elaboramos un presupuesto mensual para llegar a fin de mes y al igual que la mayoría de familias ecuatorianas, sabemos lo difícil que es lograr que los recursos alcancen para aportar a nuestros hogares, más aún con la crisis económica que vive el país. La testigo Roxana Mesa, de acuerdo a su testimonio, fue víctima de abusos de poder, llegando a destinar, escuchen bien, hasta el 70% de su ingreso mensual del mes de julio del 2021 para satisfacer caprichos de un asambleísta, todo por el temor de perder su única fuente de ingreso, estableciéndose la figura del temor reverencial. ¿Cómo puede o cómo pudo dormir tranquila, señora Yori, sabiendo que servidores legislativos le estaban pagando a usted un vehículo en el que se movilizaba? Ahora recordemos lo que decía la asambleísta Yori en un evento público. Por favor, se autoriza en el video. El audio, por favor. Proceda, La señor. Asamblea Nacional tiene un parque automotor completamente obsoleto.
que a veces a mi seguridad, a mis choferes tienen que bajarse a empujar un carro, compañero, para poder llegar a la Asamblea Nacional. Eso es vergonzoso. Hoy estoy utilizando mis propios carros, y tengo yo todos los informes de seguridad y de mis choferes que estoy utilizando mi carro, compañero. Gracias. La asambleísta Guadalupe Llori menciona utilizar sus propios carros y la existencia de informes por parte de sus choferes y seguridad. La realidad es que la asambleísta Guadalupe Llori no se refería a vehículos de su propiedad, sino al vehículo rentado por los servidores legislativos, como lo demuestran los siguientes testimonios, que sí existieron y que sí llegaron al Comité de Ética con pruebas contundentes de este hecho. Y nos dijo que necesitábamos contratar un vehículo, alquilar un vehículo para uso de la señora presidenta y que le cancelemos y que después ese valor nos iban a reembolsar. ¿Por qué medio hizo este pago? Con mi tarjeta de crédito. Y nos dijo que que ha pagado doña Mesa Ceballos Roxana, Cadena Cañizares Carlos Alberto, Mesa Ceballos Roxana nuevamente, Mesa Ceballos Roxana otra vez, 3 veces, Abad Cordero Raúl Fernando y Lorena Martínez Gloria Avelina. Efectivamente, ellos alquilaron un vehículo de alta gama para que se movilice la señora Guadalupe Llori. Cancelé los valores por el alquiler del vehículo Ford Explorer de placas PDM 4156, que era utilizado para las movilizaciones de la señora asambleísta Guadalupe Llori, quien ejercía en ese momento las funciones de presidenta de la Asamblea Nacional. Estos valores cancelados por mi persona y que fueron informados de la disposición de la señora presidenta asumieron a un monto total de $1,452, valores totales que en ese mes de julio representaron más del 70% de mi remuneración. La contundencia de la práctica de pruebas realizada en el Comité de Ética incluso provocó la siguiente reacción de parte del abogado defensor del asambleísta Llori. El derecho a la defensa es un derecho humano, porque de lo contrario, si no se le da ese derecho, si no le da ese acceso a una justicia, tendremos que hacer justicia por mano propia. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Me deja bastante inquieta esas aseveraciones que usted hizo de que si no funciona el derecho tendrá que hacerse justicia por mano propia. Aclare a este comité a qué se refiere con hacer justicia por mano propia. La justicia por mano propia no está permitido, pero si no cumplimos con la ley, no cumplimos con administrar justicia basados en la Constitución y en la ley, es peligroso. Bajo ningún punto de vista, las amenazas, que no es la primera vez que las recibimos, van a cambiar nuestra posición o que rompamos el orden constitucional o que incumplamos la ley orgánica de la función legislativa. Las pruebas fueron tan contundentes que lamentablemente escalaron amenazas a la testigo Mesa, hecho que fue comunicado por la persona intimidada a todos los asambleístas el 16 de noviembre del 2022, como es de conocimiento de todos ustedes. Nuestra solidaridad con la servidora legislativa que ha sido intimidada y víctima de amenazas. ¿Solo por qué? Por ir al Comité de Ética a decir la verdad y a decir su versión de los hechos como víctima de este abuso de poder. Señor presidente, señores asambleístas, ciudadanía en general, nadie deja registro escrito sobre hechos ilícitos.
razón por la cual se activó el Comité de Ética para investigar la denuncia que presenté por los actos ilegales e inmorales que acontecieron durante la presidencia del asambleísta Guadalupe Llori. Luego de los testimonios y las pruebas presentadas, se trató de inducir a pensar que el asambleísta Llori jamás supo nada de lo que ocurría en relación a su seguridad y a su movilización, que el alquiler del vehículo de lujo fue una trampa realizada por los funcionarios que estaban a cargo de su movilización de la entonces presidenta y en su desesperación pretende victimizarse por su condición de mujer. Por favor, cuando a uno le movilizan de un lado a otro en un vehículo que no conoce, lo primero que hace es preguntar de quién es el vehículo o quién envió el vehículo. Es evidente que la asambleísta Guadalupe Llori conocía de estos hechos y que además fue la única beneficiaria de la utilización de este vehículo de lujo. Le quedan 4 minutos, colega. Gracias, presidente. Y no, asambleísta Llori, no se la está juzgando por su condición de mujer, sino por su abuso de poder, por haber incurrido en una de las prohibiciones establecidas en la ley. En la desesperación de la denunciada, también se ha tratado de deslegitimar este proceso, al igual que se ha tratado de hablar únicamente del alquiler de un vehículo de lujo o alta gama, como si se tratara de un procedimiento administrativo para satisfacer una necesidad institucional, que también ha quedado en entredicho, pues hasta el día de hoy se utilizan los vehículos asignados a la presidencia y a las autoridades de esta asamblea. Por favor. De lo que conocemos, si ha habido algún tipo de gestión, ha sido para contratar un vehículo y poner al servicio de la presidencia de la Asamblea Nacional. Y eso también responde a la negación de los recursos que el gobierno nacional debió entregar en su momento, los recursos necesarios para el funcionamiento de la Asamblea Nacional. ¿Cómo es que la Asamblea Nacional tiene que estar buscando gestiones de esa naturaleza para poder cumplir su misión, su función? Nosotros no vemos allí una intencionalidad del asambleísta Guadalupe Llori en el sentido de buscar recursos para su interés particular. Si algo se ha hecho, ha sido para el cumplimiento del rol de la Asamblea Nacional. Y por eso nosotros vamos a, en todo caso, hacer los análisis pertinentes y seguramente habrá un acto de solidaridad con la asambleísta, con el asambleísta. Asambleístas coidearios de la denunciada, ¿cómo pueden avalar estas ilegalidades? Está claro que no fue una necesidad institucional, sino personal del asambleísta Llori, porque fue ella la que utilizaba este vehículo los fines de semana, porque durante la semana, de lunes a viernes, utilizó los vehículos que le daba la Asamblea Nacional. Entonces, no puede ser que bajo un falso espíritu de cuerpo vengan a solapar ilegalidades e inmoralidades cuando está claro que aquí hubo un incumplimiento en lo que respecta a lo que debe hacer un asambleísta. Durante este proceso se ha investigado y se ha comprobado que la asambleísta denunciada ha incurrido en las prohibiciones previstas en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo contenido evalúa el comportamiento ético y moral de los y las asambleístas. Por tanto, señores asambleístas, no se dejen inducir al error, dado que la expresidenta fue usufructuaria del alquiler del vehículo de lujo, el mismo que se ha demostrado en demasía que fue pagado por funcionarios legislativos cuyas acciones se desarrollaron por la figura del temor reverencial, es decir, por miedo razonable y entendible a perder sus trabajos. En un minuto, señora asambleísta. Somos testigos de cómo las acciones inmorales laceran la institucionalidad y la credibilidad de esta asamblea. Hoy estamos llamados a evitar que se siga desprestigiando a la primera función del Estado con acciones ilegales, inmorales y antiéticas de algunos asambleístas. Dicho sea de paso, no es la única denuncia en contra
del asambleísta Yori, puesto que ayer el Comité de Ética conoció una nueva denuncia interpuesta por el legislador Bruno Segovia en contra del asambleísta Guadalupe Yori, presuntamente por otra actuación ilegal e inmoral. Todos los asambleístas estamos llamados a evitar estas prácticas bochornosas. ¿Con qué cara verán a sus mandantes los asambleístas que hoy piensan defender la corrupción de Guadalupe Yori? Los legisladores de la bancada oficialista, no que se rigen por un código de ética que decretó el presidente Lasso, que no ha servido de nada, porque seguramente hoy defenderán a la mejor asambleísta que tienen en su bancada, la asambleísta de gobierno, Guadalupe Yori, a la que ustedes pusieron y abusó del poder desde ese espacio de representación de la Asamblea Nacional. Sabemos que hay asambleístas de Pachacutic que sí están en contra de estas prácticas ilegales e inmorales. Lamentablemente, también sabemos que existen quienes se han sabido robar bien, como lo sugirió una de sus legisladoras de sus propias filas en un evento público. El pueblo ecuatoriano debe estar atento a quienes hoy con su voto defienden la corrupción, pues seguramente mantienen las mismas prácticas de diezmos en sus despachos. Gracias, señor presidente.